Todo lo que tienes que saber sobre el fraude del chavismo en Venezuela para quedarse en el poder. ¿Por qué es tan evidente que la victoria de Maduro está fraguada? ¿Cómo se está ejecutando la represión a las protestas? ¿Qué diferencia a estas protestas de las de hace una década? Conversamos en exclusiva con periodistas desde Caracas. Y también se cayó todo el servicio del Banco de Crédito. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el martes 30 de julio, volvemos de los feriados y sí, hoy se cayó Yape. ¿Vieron que es un problema que uno de tus bancos tenga tanto mercado? Bueno, pero con eso volvemos brevemente en el tercer bloque. Vamos a empezar con Venezuela, que lo que está pasando por allá atañe a toda la región. Fraude y represión del chavismo en Venezuela. Hay por lo menos 11 muertos y más de 80 heridos. Hemos logrado contactar a 2 periodistas en Caracas, junto a los que La Contra va a contar detalle a detalle, desde el lugar de los hechos, por qué es tan evidente que la reelección de Maduro es un robo y cómo se está reprimiendo al pueblo que protesta en las calles. Pero antes quiero dejar algo claro. Hemos elegido hacer un especial sobre este tema porque lo que está pasando hoy en Venezuela es un proceso de esos que marcan la historia. Y no solo de ese país, sino en todos los que lo rodean. Acuérdense de mí. Ahora sí vamos. Hasta las 11 de la mañana de hoy martes, el saldo de las manifestaciones en Venezuela era de 11 personas muertas y 84 heridas, entre ellas 3 menores de edad. Esto según la encuesta nacional de hospitales, un instrumento creado por el colectivo Médicos por la Salud para monitorear el estado de los servicios de salud. Esa red de doctores se creó en 2014. ¿Saben para qué? Para contar de forma veraz los heridos que llegaban a los hospitales en la represión del chavismo a las protestas de aquel año. Hoy vuelven a la triste tarea de contar cadáveres y cuerpos magullados por las balas, porque sí, la mayoría de los contados registran heridas por proyectil de arma de fuego. Eso es el chavismo, para que se enteren. Desde hace una década que no tienen el menor reparo en dispararle al pueblo que protesta en la calle. Al cierre de esta edición, que son las 7 de la noche, la encuesta nacional de hospitales no había publicado una actualización de la cuenta para el cierre del día, pero se espera que esos números suban. El chavismo ha dispuesto que la represión sea feroz. Así lo cuenta el periodista venezolano Héctor Antolínez a La Contra. La represión es el mismo esquema de siempre, es apoyándose fuertemente en la Guardia Nacional Bolivariana, uno de los componentes de la Fuerza Armada de Orden Público, la Policía Nacional Bolivariana y, en los casos en los cuales el chavismo considera que es necesario, el uso de civiles armados, los que se denominan como colectivos. El día de ayer, en una manifestación que estaba, me atrevo a decir, a unos 500 metros del Palacio Presidencial, justo frente a la sede del Banco Central de Venezuela, había un grupo de manifestantes, no muy grande, me atrevo a decir unas 500 personas, que fue dispersado luego de que estos civiles abrieron fuego con pistolas y revólveres al aire. Pero a pesar de la brutal represión, las imágenes que llegan de la movilización popular son alentadoras. En su primer día ha logrado congregar a miles de venezolanos y esto no es poco. Y digo que no es poco porque son personas que saben que se están exponiendo a que les disparen sin consecuencias. Una característica a destacar es que las protestas de hoy han sido mayoritariamente espontáneas. La oposición no hizo un llamado a marchar. Aquí no hubo ningún político que hiciera eso. Nadie de la oposición, María Corina Machado, Edmundo González, nadie hizo ningún llamado a la calle. La gente salió espontáneamente a manifestarse. Esto en contra de lo que fue para la gran mayoría de las personas un resultado altamente dudoso. Ya estamos aproximándonos a las 48 horas del cierre de la elección, sin que todavía el CNE haya dado resultados, sin que todavía haya mostrado la data, sin que todavía justifique cómo Maduro llegó a esos supuestos 5 millones de votos. Y mientras eso no ocurra, no hay ningún tipo de esperanza de que la situación de protestas en el país se calme. Por el contrario, se podría agravar. Las protestas suelen empezar a lo largo del día y suelen, incrementar su intensidad a medida que va cayendo la noche. La causa de las protestas, el tema electoral, la génesis de todo esto, sigue siendo un tema muy fresco, ¿no? Por lo cual hay que ver todavía qué tanto pueden durar estas protestas en el tiempo. Venezuela también es un país que ha vivido muchísimas protestas con muchísimos civiles muertos, tiene una experiencia, una herida muy abierta en ese sentido, y eso
juega en contra de que, digamos, de que las protestas sean tan masivas como pudieran ser en otros países. Y otra característica clave de las protestas, que además las diferencia de las de la última década, es la presencia masiva de venezolanos pobres. Antes contra el chavismo solía protestar la Venezuela blanca y clase mediera, pero ahora los barrios populares han salido con todo. Así lo cuenta el también colega periodista Neomar Hernández desde Caracas. Estas son protestas que se están dando a nivel nacional y es muy importante porque estas protestas se están dando fundamentalmente en sectores populares, en barriadas populares humildes de Venezuela. El barrio más grande o el sector popular más grande de toda América Latina, está estudiado así, que se llama Petare y queda en el este de Caracas. Es un barrio gigantesco. Ayer fue escenario de unas protestas gigantescas también y muy intensas. Entonces, eso te lo digo como apenas una muestra, ¿no? Pero si nos vamos a otras partes de la ciudad de Caracas, ocurre lo mismo. Lo que es distinto esta vez es que la protesta está dándose en sectores populares. Eso había ocurrido en alguna oportunidad en Venezuela, pero no era una constante. Las protestas acá se daban generalmente hacia el este de la ciudad de Caracas, en algunas partes de Venezuela, y esto es una cosa nacional. Esto es una cosa nacional. Eso es un primer punto importante. Una protesta que se está dando en sectores muy marginados, en sectores muy golpeados desde el punto de vista económico, sectores que quizás se sienten muy olvidados por el Estado venezolano. Sectores donde además lo que se ve en muchos casos son muchos jóvenes muy humildes que están saliendo a la calle y pues están desesperados, pues, en un momento en el que en Venezuela, bueno, no es esto actual, es una cosa que tiene años, pero es una realidad en la que ellos no ven futuro en Venezuela y están desesperados, ¿no? Estamos viendo protestas donde pasan muchachos por las calles y derrumban los pendones, los carteles de Maduro que están tumbados, que están guindados de los postes de las calles, o sea, como una muestra de una ira reprimida muy profunda con respecto al sistema. Protestas que no son, repito, convocadas en principio por la oposición formal, por los líderes de partidos, son protestas que se dan de manera espontánea. Lo segundo, o lo tercero, mejor dicho, es que estamos hablando de protestas en las que pareciera en algunos casos que los cuerpos represivos del Estado o hacen la vista gorda o no reprimieron en principio con la intensidad que lo habían hecho en otras ocasiones. No estoy allá, por lo que esto es una hipótesis, pero pareciera que tras 25 años de chavismo, los pobres de Venezuela ya sienten que no tienen nada más que perder. Muchos han perdido familiares por el mundo, han dejado de ver crecer a sus hijos o morir a sus padres. Hoy salen porque a pesar del riesgo de que les disparen, nada les parece peor que seguir bajo el régimen dictatorial que los hundió en la miseria y les ha robado la capacidad de elegir a sus gobernantes. ¿Por qué es tan evidente que lo de hace 2 días ha sido un fraude? Pues primero hay que entender que incluso antes de que la votación se realice, ya estaba absolutamente viciada. El régimen de Maduro bloqueó el voto a casi 8 millones de venezolanos que viven en el extranjero, de los cuales al menos 5 millones hubieran estado aptos para votar, según cifras del País de España. De todos esos, sin embargo, pudieron votar menos de 70.000. Eso no es ni el 1%. ¿Por qué candidato creen que habrían votado los 5 millones de venezolanos que tuvieron que dejar todo atrás para huir de la miseria? Por la oposición, no hay que ser un genio. Pero Maduro puso 1001 trabas para que pudieran inscribirse para votar. Tanto así que miles de venezolanos compraron vuelos de regreso a su país para poder votar ahí. Busquen en TikTok los videos de reencuentro con sus familias, te parten el corazón, no estoy jodiendo. Son personas que no veían a sus viejos o a sus hermanos hace 6, 7, 8 años. Ese tiempo no se los devuelve nadie. El chavismo ya les jodió la vida. Pero hay más signos claros de que la elección del domingo fue una farsa. También es el hecho de que el régimen inhabilitó a María Corina Machado para postular sin razón aparente. Y lo mismo hizo con la que iba a ser su sucesora, Corina Lloris. De hecho, si hubo un candidato por la oposición, Edmundo González, fue porque era el comodín que pusieron mientras veían a quién más elegían. Es patético. A todo eso súmenle el hostigamiento a los veedores independientes y que el CNE, que es como la OMPE de allá, está absolutamente controlado por el chavismo. Su jefe da declaraciones políticas en contra de la oposición. En fin, pero con todo eso encima, las elecciones igual las ganó la oposición. ¿Cómo está eso tan claro? Porque hay que ser ciego para no verle
evidencia. El conteo público de votos se cortó con abrumadora ventaja de la oposición, según los periodistas caraqueños. Ocurre que en medio de la noche se detiene la transmisión de los datos electorales desde los centros hacia el CNE, que es quien totaliza los resultados electorales, el Consejo Nacional Electoral, y en el momento en el que eso se detiene, que es cuando iba más o menos por entre el 30 y el 40% de la transmisión de esos resultados, Edmundo González, que es el candidato opositor, estaba arrasando, estaba ganando holgadamente la elección por más de 20 puntos. Ese es el dato que se tiene extraoficialmente. Se detiene la transmisión, pasan algunas horas y el CNE entonces anuncia un resultado donde da a Maduro ganador, sin que esté esa transmisión clara. Y no solo es que todas las encuestas serias daban millones de votos de ventaja a González sobre Maduro, sino que el propio conteo de la oposición sobre las constancias de lo votado confirma la tendencia. Y está todo en una web abierta al público, así lo explica Antolines. Cuando se cierra la máquina de votación, la máquina electrónica en la que la gente vota, esta emite un comprobante, es como una factura en la que dice cuántos votos obtuvo cada candidato por cada partido. Se pueden obtener copias de estas facturas, los testigos tienen acceso a ellas, de hecho los testigos tienen que firmarlas y le pueden tomar fotos. La oposición se organizó con una serie de testigos electorales para tener acceso a estas actas a medida que las mesas iban cerrando. Estas actas ellos las han ido reuniendo y las han ido totalizando de forma paralela a lo que debería ser el trabajo del CNE. Y es lo que a ellos les ha permitido llegar a un resultado en el cual Edmundo González Urrutia es ganador. Esa es la versión de la oposición. Otra versión que arroja una duda muy grande sobre los resultados que arrojó el CNE tiene que ver con el tema de la explicación de la data, ¿no? El sistema electoral venezolano está construido para dar resultados, sí, a nivel nacional, pero también a nivel de estados, a nivel de municipios, a nivel de parroquias e inclusive a nivel de centros electorales. Es decir, poder hacer zoom exactamente a diversas zonas geográficas para ver exactamente cómo fue la elección. Eso siempre ha sido así. En esta elección no ha ocurrido. Esa data no existe. De hecho, la página del Consejo Nacional Electoral, que es el único lugar en el cual se publica esta información, ni siquiera abre, está totalmente caída. A estas alturas, hay que ser sinceros, decir que Maduro ganó limpiamente en las urnas linda con la demencia o con la hijueputez, como dirían por allá. No ha publicado una sola acta. Nadie con dos dedos de frente podría creer esa farsa. De hecho, voy un poco más allá. Estamos viendo lo más parecido que yo recuerde al fraude que hizo Alberto Fujimori en su reelección en el 2000, cuando todos los bocas de urna en la primera vuelta daban como ganador a Alejandro Toledo. ¿Se acuerdan? Si tienen edad suficiente, se acuerdan. De pronto, ups, no se sabe qué pasó, se fue todo a negro y apareció ganador el chino. A la izquierda peruana le digo, se han pasado 2 décadas llorando por lo que Fujimori le hizo al país, pero hoy firman un fraude casi idéntico en Venezuela. Ustedes, Cerrón, Bellido, Bermejo, que han salido a decir que Maduro ganó en elecciones limpias, son como mínimo unos hipócritas miserables. De ahí para abajo. Un dato adicional, el canciller del Perú, Javier González Olaichea, ha dicho hoy que considera a Edmundo González y no a Maduro como el nuevo presidente de Venezuela. Para ir cerrando, que les quede claro esto. El chavismo ha sumido en la miseria a los venezolanos. 8 millones han tenido que huir de esa miseria con el estómago vacío. Y aquí solo voy a darme un minuto para desmentir esas falsas equivalencias que hace la izquierda veromendocista entre el efecto del socialismo chavista y de las sanciones de Estados Unidos sobre el pueblo venezolano. El PBI de Venezuela empezó a desplomarse varios años antes de que Estados Unidos pusiera sus primeras sanciones. De hecho, más de un lustro antes de que pusiera las más estrictas. Hay un informe de Luis Oliveros, un economista de la Universidad Central de Venezuela, que analiza muy a detalle el efecto de las sanciones de Estados Unidos sobre la miseria en Venezuela. Y sí, es cierto que detalla cómo las sanciones tuvieron un impacto especialmente en la capacidad del país de importar productos, porque bloquearon la capacidad de PDVSA, la petrolera estatal, para vender el crudo. Eso hizo que haya menos divisas y por ende menos capacidad para atraer productos de afuera. Pero incluso siendo un informe orientado a definir el impacto de las sanciones, su primer párrafo dice esto, cito: ya Venezuela atravesaba una de las más severas crisis económicas en la historia de Latinoamérica. El PBI cayendo
entiendo, la producción petrolera era 40% menor que la de 1998 y 22% menos que en 2013. El inicio de la hiperinflación era inminente y el PBI petrolero era similar al de 1990. La crisis económica venezolana comenzó mucho antes de la llegada de las sanciones. Cierro cita. Lo siento, señores, pero no hay equivalencia posible por más que la quieran forzar en este jueguito infantil de no ceder ante la derecha. Lo que atravesó Venezuela entre 2017 y 2018 fue una catástrofe humanitaria gestada por el mal manejo económico del chavismo post-Chávez. Y lo que vemos hoy es a un pueblo intentando la gesta histórica de sacudirse de un dictador en las calles, poniéndole el pecho a las balas. En Perú, el régimen de Dina Boluarte mató a más de 50 personas por protestar, muchas de las cuales ni siquiera estaban protestando, y con absoluta razón se exige justicia. Hoy se ha presentado una denuncia constitucional en la que se le acusa a Boluarte de asesina, que a todas luces lo es. ¿Por qué en Venezuela es distinto? Ojalá, después de los ríos de sangre que parece que van a correr, salga el sol para los amigos venezolanos y sean por fin libres del chavismo miserable. Ojalá. Vamos a un primer corte y volvemos con la reacción internacional al fraude de Maduro. ¿Será suficiente presión para traerse abajo a un régimen asesino y acostumbrado a la impunidad? Volvemos con eso. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon. El link está en la descripción de este video. O también puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Vamos con más sobre Venezuela. El otro tema clave en este proceso histórico es la llamada comunidad internacional. No me malentiendan, no me he vuelto un politólogo. Esto no lo va a arreglar una corte de notables e ilustres políticos en viajes diplomáticos o en comités de debate en Washington. Nada de eso. Pero el tablero político global puede alinearse en favor de Maduro o desvirtuarlo por completo. Si es lo segundo, podría ser una señal de aislamiento que presione y presione fuerte. También es un diagnóstico de cómo estamos en la región en términos de democracia. Porque todo aquel que se alinee con Maduro es un enemigo de la democracia, punto. No significa que quien no se alinee es un demócrata, ojo. Pero ya estamos claros en eso, ¿no? Bueno, aquí les pintamos el tablero en sencillo. Lula, AMLO y Petro son la pandilla de los ambiguos. En América Latina hay 6 países claves: Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y el Perú. En ese orden, me parece, aunque a veces unos más y otros menos. Esto es siempre un zigzag. Hoy coincide que los gobiernos de los 3 primeros son de izquierda. Los 3 han dicho, palabras más, palabras menos, que están esperando las actas del gobierno y que al final serán las autoridades del país las que definan el resultado. Y aunque ya es un avance que no reconozcan directamente a Maduro, sino que le pidan las actas, ahí tenemos un gran problema evidente. Los juzgados electorales son todos chavistas. Faltan pruebas de eso. Elvis Amoroso, el jefe del CNE, es una guaripolera de Maduro y un fanático ferviente de Hugo Chávez. Ese es el problema del discurso político de estos 3 señores. No firman a Maduro como presidente, pero tampoco hacen énfasis en las irregularidades. Escuchen al de México. Entonces, es cosa de esperar el resultado y también respetar la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué no tienen los gobiernos de otros países, pequeños, medianos o grandotes, cosas que hacer? Y Petro es 3/4 partes de lo mismo, aunque tomándose su tiempo y calculando más sus pasos, porque claro, tiene muchísima menos aprobación y popularidad que AMLO en su propio país. Lula, de hecho, acordó con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que iba a pedir que se publiquen las actas, según un resumen oficial de su conversación de hoy. Bloomberg informó hace unas horas que estos, México, Brasil y Colombia, están en camino de redactar un comunicado en conjunto, aunque seguro lo van a demorar un poco más. Los otros 3, Chile, Argentina y el Perú, han hecho el balance. El gobierno peruano, como ya les dije en el primer bloque, cerró filas en contra de Maduro. La Argentina de Milei ya prácticamente ha roto todo relacionamiento diplomático con ese país. Escúchenlos. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica.
Y Chile, aunque empezó tibio porque Boric es de izquierda, dijo que los resultados eran difíciles de creer y que no reconoce resultados que no sean verificables. ¡Bravo! Si se conforma un apoyo de México, Brasil y Colombia a Maduro, hasta ahí nomás es 3-3 entre los más importantes. Dense cuenta, 3-3. Si te imaginabas una avalancha de descrédito hacia Maduro, no, esto podría volverse un empate. Podría. ¿Qué dicen los demás países? Los que han reconocido a Maduro como presidente son 5, Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Haití. Todos sumergidos en autoritarismos claros, crisis económicas permanentes, etc. Y por el otro lado, ¿quiénes más lo han rechazado de plano? 8 en total. Uruguay, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Panamá, que fue el primero, ojo, Ecuador, República Dominicana y Guatemala. Hasta ahí estamos 3 ambiguos, 5 que lo firman, 11 que lo rechazan. Puede ser casi un empate 8-11. ¿Se dan cuenta cómo Maduro no está necesariamente quemado a nivel internacional? Y todo esto sin considerar a Rusia y China, que se combaten el control global con Estados Unidos y que son históricos aliados hasta hoy del chavismo. Aunque sea muy difícil que tengan injerencia fuerte porque están en sus propios líos. Y aquí hago un pare para hablar de quienes son los que pueden romper realmente esta balanza. Como siempre, Estados Unidos. ¿Qué ha dicho Gringolandia? Hasta el cierre de esta edición es muy difícil poner la postura gringa en alguno de los bandos. Evidentemente no han respaldado a Maduro, pero tampoco lo han condenado explícitamente. Han entrado incluso en más rodeos que los 3 ambiguos. Biden no ha dicho ninguna palabra del tema y toda la comunicación ha sido a través del canciller gringo, Anthony Blinken, y comunicados vía X. Más presión mete a estas alturas Elon Musk, que hasta Maduro se ha referido a él. Elon Musk, estás desesperado, te fuiste de boca en los mods, contrólate. ¿Dónde está el país que es sede de las Naciones Unidas, de la OEA, de todos los organismos internacionales? La hipótesis fácil es que están muy ocupados con Rusia, Ucrania, Israel, Gaza y sus propias elecciones internas. Hoy Estados Unidos publicó un comunicado que en términos simples dice que han estado monitoreando las elecciones venezolanas, que estaban esperando que el CNE publique los resultados transparentes y detallados mientras el país se desangra, que están revisando la data de la oposición y que están del lado del pueblo de Venezuela. Blinken dijo algo parecido. ¿Y Biden dónde está? Trump tampoco se ha pronunciado, aunque senadores republicanos de peso como Marco Rubio o María Elvira Salazar, vinculados a Latinoamérica, han expresado su repudio al fraude de Maduro y emplazan al gobierno de Biden a extremar las medidas de censura. ¿Qué están generando todos los ambiguos? Le están dando a Maduro tiempo. Tiempo para alinear a sus militares y reprimir al pueblo. Tiempo para extremar medidas contra la oposición, secuestrarlos, enjuiciarlos, encarcelarlos, callarlos, que ya está pasando, ojo. Tiempo para el anunciado apagón general en todo el país. Tiempo porque al parecer ya vio Maduro que el pueblo no lo quiere y ha elegido hacerla del verdadero gran dictador. Olvidarse ya del más mínimo resquicio de democracia, temeroso ante la cárcel en la que lo van a meter si pierde el poder. Y tiempo es lo que hoy menos tiene el pueblo venezolano. Hoy debería ser el pretexto para que los políticos verdaderos dejen de llenarse la boca con la palabra democracia y la defiendan de verdad, en el discurso y con las medidas. Y para cerrar Venezuela por hoy, aunque esto va a seguir, se los aseguro, como diría Fernando del Rincón de CNN, en este proceso el día de mañana es siempre el más importante. Miren este gráfico que publicó hoy el Consejo de Relaciones Extranjeras. 8 millones de venezolanos han huido de Maduro en los últimos 6 o 7 años. Miren dónde están, repartidos en toda la región. Esto se va a repetir, no lo duden, si no cae el dictador. Se viene una ola migratoria nunca antes vista, prepárense, porque a Perú también van a venir. Vamos a un último corte y volvemos con una cortita sobre la caída del servicio del Banco de Crédito. Pagarán una multa mínimo, ¿no? En fin, volvemos. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente. Dale like y suscríbete al canal. También puedes yapearnos al QR que está en pantalla o unirte de forma gratuita a nuestro canal de WhatsApp. El link está en la descripción también. Cerramos con una local. Hoy se cayó Yape y sí, la mitad del Perú se quedó sin acceso a su dinero. ¿Se dan cuenta lo problemático que es que un solo banco tenga tanto poder en el mercado financiero? Bueno, no solo se cayó Yape, sino también el aplicativo de
banca móvil del banco de crédito, las bancas por internet y las tarjetas de crédito. ¿Tienen algún amigo que no pudo pagar una cuenta y se quedó atorado en el restaurante porque no funcionaba su tarjeta? Bueno, la caída masiva del sistema del BCP se dio alrededor de mediodía y duró por lo menos hasta las 6 de la tarde. Una desgracia. El Banco de los Romero comunicó inicialmente que sus cajeros sí estaban funcionando para retirar efectivo y también sus tarjetas de débito, pero prácticamente nada más. El resto estaba fuera de servicio. Pasadas las 6 de la tarde recién anunció el restablecimiento parcial de su red. Salvo por las transferencias interbancarias. Y como mea culpa, extendió el horario de atención de sus agencias hasta las 7 de la noche. Uy, muchas gracias. Somos muy conscientes del malestar que un evento como este genera, por lo cual lamentamos profundamente los inconvenientes ocasionados, dijeron. Bueno, pero alguna multa deberían pagar, ¿no? ¿O es que aquí falla todo por 6 horas y nadie se hace responsable? Digo, los Romero están acostumbrados a no hacerse responsables por sus cagadas, pero algún día les tiene que tocar. Mientras, solo les vuelvo a dejar esta pregunta. ¿Ya se dieron cuenta del problema de que los Romero concentren tanto poder en el sector bancario peruano? En fin, lo dejo. La payasada, el tu vieja que le atribuyen a Dina Boluarte. Insólito, Dina Boluarte habría insultado a ciudadano que la llamó corrupta. Tu mamá, no, que la llamó corrupta. Tu mamá. Que si lo dijo no, ya para qué discutirlo. Es irrelevante, da para las risas. ¿Qué más? Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, no hay dictadura que dure 100 años. Ya veremos una Venezuela libre. Ojalá sea pronto.